Saludos y bendiciones del Señor, mis amados hermanos. Aquí una vez más, su hermano Daniel Justiniano, continuando con esta exposición acerca de los pactos bíblicos. Vamos a continuar ahora con el pacto con Abraham. El pacto con Abraham. Bien, ahora vamos a ingresar a lo que vendrían a ser los pactos nacionales. Y claramente, nuevamente tenemos que recordarnos de que el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David son pactos nacionales, los cuales son parte del pacto de gracia, son administraciones del pacto de gracia. Pero si ustedes notan aquí en la imagen, por debajo estamos con una flecha bastante de bordes suaves que dice pacto de obras. ¿Por qué dice eso ahí? Bueno, nosotros no debemos olvidar que el pacto de obras sigue vigente. Es decir, cada uno de estos hombres que ustedes ven ahí delante suyo, Abraham, Moisés y David, fueron salvos, ¿sí? ¿De qué? De la maldición del pacto de obras. ¿Por qué? Porque eran descendientes directos de Adán, como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, siendo participantes en Adán, en el Edén, caídos del pacto de obras, bueno, nosotros tenemos que ser salvos de algo, al igual que Abraham, Moisés y David. Pues somos salvos de la ira venidera a causa de la transgresión del pacto de Dios. Es en ese sentido, mis hermanos, que nosotros no debemos olvidar esto. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, simplemente Abraham, Moisés y David pues tuvieron el favor de Dios y vivieron felices. Bueno, no están así, tenemos que siempre pensar en términos humanos. Ellos fueron humanos, Abraham, Moisés y David fueron humanos. Entonces ellos también debían responder, al igual que nosotros, al pacto de obras que se les exigió. Pero Dios, en su benevolencia, les mostró su gracia. Y es más, les mostró un pacto, ¿no? Les mostró su pacto nacional, directamente con el pueblo con el que trataría, y por medio del cual el Señor traería más adelante a su ungido, a saber, Cristo Jesús. Bien, entonces eso no olvidemos, mis hermanos. Veamos brevemente el contexto para hablar acerca del pacto con Abraham. Bueno, una vez que los hijos de Noé son bendecidos, no Sem y Jafet, y maldecido Cam, después de salir del arca, y nos encontramos justamente un panorama bastante sombrío después de que Noé se embriaga y bueno, dos de sus hijos obran de forma correcta y uno obra de forma bastante impía y pues es maldecido. Pues encontramos, ¿no?, que la simiente del Señor continúa la historia redentora, ¿no? De ahí viene que los pueblos semitas, ¿no?, de Sem, la descendencia de Sem, como vamos a revisar, y yo les invito a que ustedes revisen en el libro de Génesis, de la descendencia de Sem, pues viene Abraham, ¿no? Y es con este hombre, perteneciente a la simiente santa, mis hermanos, que va a venir el pacto de promesa, el cual vamos a revisar en este video. Este es el primer pacto nacional que Dios hace con su pueblo, el primero, como justamente ya hemos mencionado, a través, ¿no?, de la promesa dada a Abraham, mis hermanos, vendrá la bendición para el pueblo de Dios, a saber, Cristo Jesús. No debemos perder de vista eso, ¿sí? Bien, la premisa principal, nuevamente la repetimos, que este pacto es una administración del pacto de gracia, es decir, el Señor tiene un solo plan y un solo propósito, la consumación y relación eterna con su pueblo. Bien, veamos el fundamento bíblico de este pacto. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, este pacto, una vez más, también es llamado el pacto de promesa, porque acá encontramos una promesa. Dios le está prometiendo dos cosas: un pueblo y un lugar. Claramente ahí dice, ¿no?, que le iba a mostrar una tierra y le iba a hacer, iba a hacer de él una nación grande. Sin embargo, mis hermanos, esta promesa tiene un alcance más grande que solamente gente y tierra. Es por eso que nos encontramos a los judíos de la época del Señor Jesucristo,
que ellos seguían pensando en un Mesías terrenal, un Mesías que vendría, que los liberaría simplemente del yugo romano de ese entonces, y bueno, pues reinarían ahí en Jerusalén como justamente ellos pensaron. Pero sabemos que eso no fue así, ¿no? Los planes del Señor son eternos, mis hermanos. Entonces, este pacto, si nosotros lo vamos a denominar como un pacto de promesa, tenemos que estar claramente seguros que no se refería netamente a un lugar ni tierra, sino que se refería a un pueblo y un lugar eterno, contándonos a cada uno de nosotros creyentes en pleno siglo XXI y todos los que existieron y todos los que existirán hasta que el Señor retorne. ¿Sí? Eso no debemos dejar de lado. Bien, continuando con el fundamento bíblico, Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, dice la palabra del Señor: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será para mí heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará refiriéndose a Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, a Abraham se le promete una simiente, la cual en cierta forma, mis hermanos, es cumplida en el hijo imposible, el hijo de la promesa, Isaac. Pero acá encontramos una historia bastante interesante en medio de ello. Pues resulta de que Abraham pues tiene un hijo antes que Isaac, ¿verdad? Tiene un hijo. Dicho hijo, pues Abraham, ya vamos a ver en el próximo fundamento bíblico, dicho hijo no era el que iba a heredar esta promesa, sino un hijo suyo, un hijo de la promesa, un hijo imposible, el cual vendría a ser Isaac, ¿sí? Pero mis hermanos, según Gálatas 3, ¿sí? Gálatas 3:16, dice la palabra del Señor: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, entonces la simiente verdadera es Cristo, hermanos. Cristo es el verdadero Israel de Dios. Él es el hijo de la promesa. Isaac simplemente tipificaba al hijo de la promesa, que vendría a ser Cristo Jesús. Eso no perdamos de vista, hermanos. No perdamos de vista. No es bueno, como tristemente lo hemos hecho, yo me cuento también en ello, separar las historias bíblicas, ¿no? Y simplemente relegarlas al pasado sin ver la revelación hacia el futuro. Eso no debemos hacer. Continuemos. Bien. Fundamento bíblico en Génesis 15, 17 al 18 acerca del pacto con Abraham. Dice la palabra del Señor: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, hermanos, este evento en el cual el Señor hace un pacto con Abraham es conocido también como el pacto de la antorcha, ya que el Señor juró por sí mismo que la promesa que le hizo a Abraham se cumpliría. De lo contrario, él debiera ser cortado como los animales divididos. Y como vemos en el registro histórico de Génesis 15 que les invito a revisar, Abraham no pasó por medio de los animales. Solo pasó el Señor. ¿Sí? Solamente pasó el Señor. Disculpen, ahí hay un error de escritura. Solo pasó el Señor. Entonces, acá nos damos cuenta que el Señor es el que le promete, porque aquí Abraham le está diciendo: bueno, ¿cómo voy a saber? Muéstrame, Dios, ¿cómo voy a saber que tú realmente vas a cumplir? Y bueno, acá el Señor hace por decirlo así, una costumbre que era bastante común en la época de Abraham. Cuando las personas sellaban un pacto, ¿qué es lo que hacían? Se juntaban entre las dos, hacían tal cual como ustedes leen en la palabra del Señor, partían animales, pero ambos pasaban por medio de los animales, diciendo: lo que yo te estoy planteando en los términos de este pacto,
Si no lo hago, pues que me ocurra lo que le pasó a estos animales, ¿sí? Entonces, de la misma forma, es también conocido como el pacto de la antorcha, lo que Dios hace con Abraham. Ahora, Génesis 17, 7 al 10. Aquí dice la palabra del Señor, de que y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. No olviden eso, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Bueno, hermanos, aquí ya vamos a hablar acerca de la señal de este pacto. La señal de esta administración del pacto de gracia es la circuncisión, mis hermanos, ¿no? El cual es el sello de la promesa redentora de bendición. ¿Mm? Ahora, nosotros debemos demostrar, hermanos, bíblicamente, que esta forma de sellar, ¿no? En el pacto de gracia, ¿no? La administración del pacto de gracia, y mostrar que se necesita un sello. ¿Para qué? Para la promesa redentora de bendición también existe en el Nuevo Testamento. Y vamos a darnos cuenta una conexión muy interesante que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas 3:29, que dice la palabra del Señor, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa, el único pacto que existió, la promesa de salvación en Génesis 3:15. Bien, entonces existe algo. Bueno, ahora no andamos circuncidando a los niños, ¿verdad? No pasa eso, y tampoco andamos circuncidando a todo aquel varón que entra a la iglesia y quiera ser parte de ella. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Entonces, hablemos de la señal del pacto, mis hermanos. Bueno, la circuncisión, como acabamos de ver, este fue el sello de la membresía del pacto de gracia. Y esto es importante remarcar, el sello de la membresía, o sea, cómo ingresaban al pacto, cómo ingresaban al pueblo de Dios. Ahora en el nuevo pacto, el sello de membresía es el bautismo, mis hermanos. Este reemplazó la circuncisión. Y para demostrar ello, este pasaje es muy importante. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora sí, ¿por qué está remarcada esa palabra? En la circuncisión de Cristo. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Se estará refiriendo a la vez que sus padres le llevaron al templo y lo circuncidaron? No, 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 no. Claramente está explicando ahí que esa circuncisión de Cristo significa la misma vida propiciatoria de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente ahí nos dice que hemos sido circuncidados no con mano. Circuncisión en el corazón. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los méritos de Cristo? Echaron de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, fíjense, el apóstol Pablo inmediatamente hace una conexión diciendo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, hablando de la misma salvación, hermanos, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Acá estos versículos son importantes para entender esta transición que se hace de la circuncisión al bautismo. Sabemos que en la actualidad el pueblo evangélico en Latinoamérica no acepta, ¿no?, esta forma, por decir, de ver los pactos del Señor. Y lo cual obviamente ha traído bastantes problemáticas. No, por ejemplo, yo les hago simplemente una pregunta. Muchos, al hablar acerca de esta transición entre la circuncisión y el bautismo, como les voy a mostrar en un gráfico más adelante, a continuación, llegan a un error grande y dicen, solamente los que creen pueden bautizarse. Bien, eso en cierta forma es verdad, pero yo les pregunto, ¿cuántos de los que tú conoces que se han bautizado y ya no están ahora en la iglesia? ¿Qué pasó con ese bautismo? ¿Dónde queda?
¿Creyeron realmente? Esa es una problemática que no se puede responder si nosotros no interpretamos las Escrituras como un todo, mis hermanos. Bien, entonces, acá hay un gráfico bastante sencillo. La señal de membresía. En el pacto con Abraham era la circuncisión, que era el ingreso al pacto de gracia. Así de sencillo. Y la señal de membresía en el nuevo pacto o el pacto de cumplimiento de la promesa de Dios de Génesis 3:15 es el bautismo. Esa es la señal de membresía, ¿no? Y eso obviamente es el ingreso al pacto de gracia. Recuerden algo muy interesante que hemos visto, hermanos. En el pacto de gracia, dentro del pacto de gracia, tenemos creyentes verdaderos y tenemos hipócritas. En la circuncisión, por ejemplo, en el pacto con Abraham nos encontramos a todo un pueblo que el Señor había liberado de Egipto, que vagó por el desierto, pero ¿qué pasó? Bueno, ellos fueron circuncidados, claro que sí, pero yo les recuerdo, ¿ellos fueron salvos? No, sino que tentaron al Señor. El Señor no les dejó entrar a la tierra prometida, a la cual tipificaba la salvación eterna. ¿Vieron? Gente que estaba en el pacto de gracia del Señor, pero gente que era hipócrita. A lo mismo que en la actualidad. ¿Recuerdan la pregunta que les hice hace un momento? Bueno, hay gente que se ha bautizado, que ha entrado al pacto de gracia, pero ahora ya no está. Triste final de estas personas. Triste final. Pero, bueno, esa es la señal de membresía, mis hermanos. Y para ya ir finalizando, la señal del pacto, mis hermanos, que vino a reemplazar a la circuncisión, bueno, el bautismo, como hemos visto, en el nuevo pacto es más inclusiva, donde las mujeres pueden recibir la señal del pacto, no solamente los hombres. Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A eso se refiere, a esa inclusividad, ¿no? A esa inclusividad. Ahora bien, el bautismo, mis hermanos, no es una manifestación de fe. Si nosotros vemos de esta forma, entonces estaríamos diciendo que el bautismo, ¿sí? El bautismo es un requisito para la salvación. No, hermanos, no es una manifestación de la fe, sino que es la señal que Dios da al hombre. Hemos leído con Abraham. Él es el que le dice, este es mi pacto. Tú vas a circuncidar. Es la señal que Dios le da al hombre en relación a las promesas de su pacto. ¿Sí? Bien, busquemos brevemente aquí Romanos capítulo 4, versículo 11, donde leemos en la palabra del Señor que dice, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bien. Entonces nos muestra este versículo que la circuncisión era sello, señal de la justicia que Abraham tenía por la fe. O sea, lo que Dios obró en él era señal de eso. No fue un signo de su fe. Él no estaba demostrando algo a Dios, no, sino que era la señal que Dios le había dado por la justicia que había obrado en su corazón. En conclusión, mis hermanos, el pacto de gracia, una vez más, es el único plan de salvación que existe. Por lo tanto, Abraham fue salvo por la fe en Cristo, la simiente prometida. Yo ya me pongo a pensar, cuando él ya entendió más adelante acerca del hijo de la promesa, el hijo imposible, ¿no? Isaac, él vio que de esa misma forma vendría Cristo Jesús. No existe otra forma de salvación, hermanos. No existe. No existe. La salvación siempre fue y será por medio del pacto de gracia. Hasta acá nuestro video, mis amados hermanos. Rogamos al Señor que estos videos les sean de bendición y que nos ayuden a comprender mejor cómo es que el Señor se relaciona con su pueblo. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo video en su voluntad.